como dices cuenta DNI, que ahora tienes plazo fijo y que tienes una tasa especial. Y eso hace que tu dinero crezca y crezca y crezca. Para, ese último no entendí. Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. La plaza y la palabra. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Como una ortiga silvestre, el recuerdo de Eve pica al contacto con el tiempo. Pasa y se enciende. Humea el aire frío con su calor de madre. Arde la democracia. Todo el sol la habita hoy como tarde a la mañana. Y aunque falta desde un día, vuelve a cada instante. Por estas horas cumplimos 3 años sin con ella. Pero su ausencia invirtió la carga de la prueba. Está en su no estar ahora, como noche que espera pacientemente a su ex luz y luego amanece. Vamos a tener que inventarnos otra Eve para que su vida viva todavía un rato más, hasta el jueves que viene, ponele, y después otro, y luego el próximo, y enseguida el siguiente, y así, hasta la vida siempre. La plaza y la palabra. Muy buenas tardes, porque ya es las 1:05 pasadas del mediodía, 1:05 pasada del mediodía. Estamos en el capítulo 137 de La Plaza y la Palabra, aquí en la Radio de las Madres, la 530, en una semana por supuesto muy particular, porque 3 años sin Eve. Estamos con Gianfranco Maceo en los controles, está el gran Alan Martínez en el streaming, están Mariana Collanti y Jessica Castro en la producción, y está el señor Luis Iramain aquí a mi izquierda. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal, Demetrio? ¿Cómo estás? Bien. Pensaba el jueves
en Eve, y como 3 años atrás llovía, ¿no? Y llovía mucho a la hora de la plaza. Es verdad. Así que nada, esas cosas en las que queda detenido el tiempo, con algunas imágenes hasta con el clima, ¿no? Aquel domingo también por la tarde se improvisó una concentración en la plaza. Sí, bajo el agua, un aguacero terrible, y la gente marchaba. Los compañeros se enteraron de que había partido Eve y fueron para la plaza, ¿no? Después sí se organizó lo del jueves siguiente, la ceniza, etcétera, pero la primera reacción de tantos y tantas fue ir a la Plaza de Mayo y llovió. Y este domingo también, vos sabés que justo estábamos marchando, fue muy, muy fuerte eso, el agua venía más o menos garuando, aguantando. En un momento dijimos, los compañeros empezaron a cantar, se siente, Eve está presente, y vino un trueno, pero inmediatamente, tremendo, y la lluvia empezó a ser torrencial y no paró durante las 2 vueltas que dimos alrededor de la pirámide. Cuando el día es más y el clima es más benigno, la marcha se extiende un ratito más, 3 hasta 4 vueltas. Pero claro, bajo la tormenta tan fuerte, hicimos solamente 2 esta vez, y fue una marcha muy emotiva, por supuesto, ¿no? Donde Eve está presente. Las madres nos han enseñado que la muerte no existe. La muerte es una circunstancia más, y la muerte solamente existe cuando no hay lucha, cuando clausura una lucha. Ahí sí se termina la vida. En el caso de las madres de Plaza de Mayo, ellas son las continuadoras, las que le han dado vida a sus hijos en otros y otras que continúan. Y la lucha de Eve continúa en sus compañeras, ¿no? Yo siempre lo cuento para todos los que estábamos en Madres, los militantes, los que acompañamos la marcha todos los jueves, los que estamos en prensa, los que hacemos radio, los que estamos en diferentes tareas, en Madres, en el archivo, en el mantenimiento, en la limpieza, nuestras compañeras y compañeros de la Casa de las Madres. Siempre nos pensábamos, sin decirlo, sin compartirlo, qué va a pasar el día que Eve no esté. Era algo que estaba subyacente, porque los años van pasando, la fuimos viendo a Eve cómo iba avejentándose junto con sus compañeras, muchas compañeras que la precedieron en la partida, y ni nos llegábamos a imaginar, porque no parecía posible encontrar una respuesta, básicamente por eso. Y el día llegó, un día Eve no estuvo más, y el jueves se venía hacia las Madres nuevamente, el jueves siguiente, y hubo que hacer la marcha, y hubo que invitar a un compañero o compañera para que hable sobre cuestiones que las madres quieren comunicar y quieren decir, y después el jueves siguiente, y así hasta este jueves último, ¿no? Y la respuesta la dieron ellas, porque las que tomaron esa decisión fueron las madres, en la persona de Carmen Arias principalmente, porque es la que está en la Plaza de Mayo, la que ocupa el lugar que Eve ocupaba todos los jueves, la que tiene que dar los discursos, la que tiene que resolver cosas en la casa, y es muy dificultoso hacerlo, la que tiene que estar ahí con las tensiones que siempre hay en la Casa de las Madres, históricas, y eso le tocó a ella. Por supuesto, las otras madres también, cada una de las filiales. De hecho, en el último tiempo las madres de las filiales han cobrado mucho protagonismo, ha cobrado mucha relevancia la tarea que hacen las filiales, ellas mismas viniendo a Buenos Aires a cada rato. Así que de parte nuestra, como militantes de Madres, simplemente la gratitud a ese gran ejemplo que ellas nos han dado, que es continuar la lucha aún sin Eve. Eve era omnipresente en la Casa de la Madre, y sigue estando de algún modo en estas grandes compañeras que la continúan y la suceden. Sí, pensaba, siempre Hugo Chávez decía, refiriéndose a Bolívar, que la desazón, ¿no? En el momento final de su vida he arado en el mar, ¿no? Como que nada quedaba, y bueno, las madres al contrario, ¿no? Han arado, han sembrado esa memoria fértil que nomás, por ejemplo, y para volviendo a lo que hablábamos al principio, enterados de la partida de Eve, fueron a la plaza. Fueron a hacer lo que las madres han hecho siempre, ir a la plaza, ¿no? Como lo hicieron al jueves siguiente, y desde ahí, desde hace
3 años, y abrir la casa y poner a disposición todo lo que es lo que han construido las madres en favor, para unir luchas, para amplificar voces. Eso es la tarea que han emprendido las madres con Eve y luego de Eve, de la partida, ¿no? Exactamente. Luis, ¿qué tenemos para hoy? Programón, ¿eh? Sí, tenemos, volvemos en el archivo, ahora la plaza como corresponde, y tenemos el archivo, volvemos a 89, 90, ¿no? A los años que amamos odiar, como dicen muchos, ¿no? Esa década tan terrible, archivos del año 89 y del año 90, una entrevista en la televisión española. Y Con Eve en el corazón, no se la pierda, la vamos a tener a Susana Celada, compañera de la Casa de las Madres Trabajadora, con recuerdos muy, muy tiernos, desconocidos, una Eve muy compañera de sus compañeras, ¿no? Especialmente las trabajadoras y trabajadores de la Casa de las Madres. Pero bueno, eso va a ser después. Nos vamos metiendo entonces en la plaza, la marcha 2484 de este jueves 20 de noviembre. El compañero que primero habló fue un conocido de la casa, de esta casa, un compañero que está desde el primer momento de la 530, que mañana 24 de noviembre, cumple 20 años. Mañana 20 años de la 530, empezó en la plaza, empezó con un acto fundacional, todavía no tenían las madres ni siquiera un micrófono, no tenían un estudio, no tenían una consola, pero tenían la decisión política, que es mucho más importante, las madres nos lo han demostrado. Entonces, aquel 24 se anunció el lanzamiento de la 530, la primera transmisión sería un tiempo después, para la Marcha de la Resistencia del año 2005-2006, se hizo el 24 y 25 de enero del 2006, esa Marcha de la Resistencia, la número 25, y ahí fue la primera transmisión de la 530, pero bueno, lo escuchamos entonces a este gran compañero de la casa, Miguel El Tano Facenta, de la 530. Hay una canción de Spinetta que dice: la lluvia borra la maldad. Joder que va a tener que llover en la Argentina, ¿eh? Pero bueno, recién lo refería a Demetrio, discúlpenme, estoy bastante emocionado porque yo siempre estuve del otro lado y no de este, y es bastante conmovedor para mí poder estar acá. Primero y principal, porque este lugar es el origen de la lucha, es el origen de la dignidad, es el origen de la proyección hacia una Argentina mejor para todos, que siempre fue el concepto que tuvieron las madres. Y todos los que tuvimos, yo me siento un privilegiado, todos los que tuvimos el privilegio de trabajar en la radio de las madres, hemos entendido eso desde el principio. Y en ese contexto y en lo que decía recién Demetrio, quiero hoy hacer más hincapié: periodistas, conductores, van a pasar y vamos a pasar. Lo importante, lo necesario para esta M530, que está cumpliendo 20 años, tiene que ver con la capacidad de que nos sobreviva a todos. Tiene que ser una radio, recién lo vi por ahí a Pedro Lanteri, que fue director de esta radio, compañero al que yo estimo muchísimo, muchísimo, y él lo sabe bien. Pedro una vez pegó un cartel en la radio que decía: no seamos una radio alternativa, seamos una alternativa en las radios. Y eso es lo que debe ser la AM530. Alguno dirá: pero ustedes le hablan siempre a los convencidos. Puede ser. Alguno dirá: son un estereotipo de una radio que posiblemente nunca tenga proyección. Puede ser. Lo concreto es que desde aquel noviembre del año 2005 hasta hoy, un colectivo de laburantes que entendió que cada uno de nosotros éramos parte de un todo y que no importaba la función que cumpliéramos dentro de la radio, sino sostener la radio y llevarla al lugar que se merece, que todavía nos falta. Estábamos cerca, pero todavía nos falta bastante. Hemos sobrevivido
a momentos muy críticos, muy difíciles. Y eso ha probado que el legado de las madres, el espíritu de las madres que lleva todavía esta radio, está presente y es el motor mediante el cual yo creo que vamos a hacer una radio que espero me sobreviva a mí y sobreviva a muchos otros. Tiene que ser una radio que no tiene que cumplir 20 años, tiene que cumplir 200 años. Tiene que ser una radio que mantenga el espíritu de las madres, de ser la voz de aquellos que no tienen voz, de ser la voz del tipo que yo me encuentro todas las mañanas cuando subo con la bici al furgón, que sale con el carrito a cartonear, del tipo que sale a buscarle la basura para ver qué rescata para comer en el día de ese. Esa tiene que ser la radio de las madres. Esa siempre fue la radio de las madres. Y esa va a seguir siendo la radio de las madres. Podrán pasar muchas cosas, pero el espíritu que nos trasladaron las madres a cada uno de los laburantes que entendimos de qué se trataba la cosa, va a hacer que esta radio nos sobreviva a todos y sea todavía mejor. En algún momento tendremos la posibilidad de crecer técnicamente. Hoy hemos hecho algunas cosas, se han hecho algunas cosas muy importantes a nivel técnico que nos han posicionado un poco mejor. Falta, y siempre va a faltar. Pero entiendo que en la medida en la cual cada uno de los componentes, y estoy hablando de esos tipos de la que la mayoría no conoce el nombre, de esos tipos que hacen posible que la radio salga cotidianamente al aire, que cotidianamente sea tomada a través de un canal de streaming, que cotidianamente pueda ser replicada en alguna red social, esos tipos, los productores, los operadores técnicos, los periodistas, los que hacen la limpieza, todos ellos son la radio de las madres. Eso es lo que tenemos que nunca perder de vista. La radio de las madres es de las madres y de los laburantes de la radio de las madres. Muchas gracias a ustedes. Estaba el Tano Facenta y en su discurso, en su intervención, el reconocimiento a todos los que laburan. No solo los oyentes seguramente conocen a los que están en el micrófono, pero detrás hay un montón de compañeros y compañeras que hacen posible esta radio, que tiene, entre otros méritos, la constancia, ¿no? Algo clave, la constancia. En el peor de las circunstancias, igual la radio estuvo transmitiendo. Y eso es gracias a el esfuerzo, entre otros, de este compañero Tano Facenta, que ha estado en la primera mañana, la segunda mañana, la noche, el mediodía, operando, haciendo todas las tareas. Así que bueno, un saludo, un reconocimiento, un justo reconocimiento de las madres a este gran compañero. Después del Tano, entonces, estuvo, como todos los jueves, el cierre de Carmen Arias. Ya la escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, les voy a contar algo lindo. El sábado estuve en el Ecuni, un lugar que Eve amaba eternamente. Y fue un festival que es el número 15 ya, el homenaje a María Elena Walsh, gracias. A María Elena Walsh. Estaba hermoso el lugar, lleno de chicos, lleno de familias. La verdad que fue un momento muy emocionante, muy lindo. Y no solamente hablar del festival, sino también agradecer infinitamente a los compañeros y compañeras que siguen sosteniendo ese lugar sin tener ningún apoyo económico de ningún lado. Simplemente lo hacen con todo el esfuerzo, con todas las ganas y mantienen el Ecuni, que está una hermosura. La verdad que cada vez que invitan hay que ir, porque realmente es un lugar precioso, muy cariñoso todo. La verdad que pasé una tarde hermosa, emocionada continuamente. Y bueno, muchas gracias a los compañeros de Lecuni, y hay que seguirlos apoyando siempre que se pueda. Bueno,
Y bueno, ya políticamente no hay mucho para hablar, cada vez estamos peor en este país, cada vez estamos peor con este gobierno que tenemos. Y bueno, pedir, como siempre, a los políticos y a todos que nos unamos de una buena vez, por favor, que nos unamos, que mostremos que estamos unidos para poder sacar este gobierno y para que las cosas vayan mejorando. Así que bueno, muchas gracias, hasta el jueves que viene. Y los esperamos en un rato en la Casa de las Madres para ver la película. Ahí estaba Carmen Arias. No había pasado todavía los cambios de gabinete en ese discurso, donde tenemos ahora como ministro de Defensa un general. Exactamente. Primera vez en todos estos años de democracia, desde el 83, un general al frente del Ministerio de Defensa. Y no es solo la única barbaridad. Hace 2 días la Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, votaron a favor de la tortura. Votaron en contra de una condena a la tortura. Todo el mundo votó a favor. Ellos en contra. Una vergüenza. Así estamos. Todo lo que hay para hacer, ¿no? Todo lo que hay para cambiar una vez que volvamos. Y todo lo que hay para no desmoralizarse también, ¿no? O sea, cuando veamos y escuchemos en el archivo a Eve 89-90, vamos a encontrar respuesta a este comentario, ¿no? Seguramente. Es una buena estructura. Primero nos damos un baño de realidad como estamos y después, en la segunda parte, tomamos la fuerza necesaria para salir a enfrentarlo. Luis, ¿vos te acordás cuál es el alias de las madres? A ver. Amigos.madres.plaza. Ah, muy bien, muy bien. Amigos.madres.plaza es el alias de la cuenta de las madres para los aportes, muy importante. Y lo importante es recordar lo importante precisamente que son esos aportes. Y sí, porque es lo que nos permite tener la Casa de las Madres abierta, es el único ingreso que las madres tienen, el único, es el de la solidaridad de los compañeros y compañeras a través de esa cuenta en el banco Credicop, así que gracias por los que están del otro lado y que nos permiten seguir sosteniendo todos los espacios de las madres. Muchos mensajes en el 11 3200 0530. Estamos en el WhatsApp. Estamos siguiendo también la transmisión por el YouTube, el canal de YouTube de la radio. Ahí también el diálogo que se da entre los que están mirando el programa atentamente. Y ahora sí vamos a esta sección que hemos denominado Con Eve en el Corazón, en la que compañeros y compañeras la recuerdan en esta semana tan especial. Además, la recuerdan desde otro lado, no recuerdan sus grandes discursos, sino alguna situación, alguna anécdota que hayan tenido con Eve y que nos permite conocerla un poquito más, conocerla como se la desconoce, como nunca se la presentó a Eve. Siempre se la presentó así, con esos discursos inflexibles y tremendos y tan drástica. Bueno, Eve lo era, por supuesto, pero también tenía una humanidad detrás, que es la que estos compañeros y compañeras semana a semana nos traen. En este caso, hemos pedido a Susana Celada. Susana es una compañera que hace muchísimos años está en la Casa de las Madres, al igual que Angélica la semana pasada. Susana estuvo al cuidado de Eve también en las últimas semanas de su vida, de las más próximas, las más cercanas, una de las más confidentes de Eve, una de las irreemplazables, una de las que no falta nunca, la que siempre está, vecina de la isla Maciel, compañera de las madres, gran militante, gran trabajadora, que nos dijo lo siguiente. Hola, yo soy Susana. Hace más de 16 años que estoy en Madres. Bueno, vamos a contar un poquito de un día que estuve en la casa de ella, que me tocó ir a hacerle compañía. Cuando llego le comento que me había salido la jubilación, ella se puso muy contenta y como era la fecha de mi cumpleaños yo le mostré que mi nieta, una vez mi nieta me había regalado una pulserita, era de fantasía, pero que a mí me enorgullecía, porque lo mío, lo material no es muy... Para mí, me regalen una cadenita de fantasía, para mí era lo más.
Y bueno, ella se puso contenta. Después, cuando nos levantamos al otro día temprano, ella me llama y me dice: querida Toma, dice, porque como me di cuenta de que vos sos humilde y no vas por lo material, me hizo un regalito, me regaló un rosario, que me comentó ella de que el Papa Francisco le había regalado 3 rosarios, así que ella me dio uno y ella tenía uno puesto. Y me regaló una cadenita hermosa y delicada de plata. Obvio que para mí eso fue lo más. Después otra cosita es un día en la inauguración del libro de Los Caminos de la Vida, que fue en Ensenada, en un anfiteatro hermoso, grande. Yo estaba sentada en las hileras de adelante, en las filas de adelante, y miro para un costado y veo que había una fila. Eve estaba en un cuartito, y la fila esa era para los que se querían sacar fotos con Eve. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté, fui y hice la fila. Cuando Eve me ve, me dice: querida, ¿qué haces? Entonces le digo: vio Eve, yo respeto. Yo hice la fila para sacarme una foto con usted. Cosa que jamás me saqué una foto sola con Eve. Tengo fotos, pero de cumpleaños, que somos varios los que estamos. Pero esa fue la primera vez que me saqué una foto y le dije: Eve, yo respeté. Entonces ella me agarra la mano, me siento al lado de ella y ella me hizo una sonrisa que hasta el día de hoy no me la puedo sacar de mi mente, porque era algo muy, muy fuerte para mí, cosa que siempre es como que estuvimos nosotros a Eve, como que no podíamos llegar nunca a ella, a pesar de que trabajábamos en la casa del madre. Pero bueno, y esa foto creo que es la foto más linda que tengo yo con Eve. Que toda la vida la voy a tener en mi pecho, y gracias y agradezco muchísimo el haber sido una de las elegidas de ella para que estuviéramos haciéndole compañía. Creo que con eso es suficiente, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, creo que es lo que más me llegó. Te amo, Eve. El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes.
Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Seguimos en La Plaza y la Palabra hasta las 2 de la tarde, vamos en vivo. Estamos escuchando ahí a Fito Páez con La Ciudad de los Pibes sin Calma, de Ciudad de Pobres Corazones. Sí, ¿no? un discazo. Tremendo Discazo disco, de Fito Páez. Tremendo disco, del 87. Bien, y hay muchas actividades esta semana, ¿eh? En Madre está a tope esta semana. Tenemos unas jornadas el 26 y 27, miércoles 26 y jueves 27, por segundo año consecutivo. En realidad son más. No es la primera vez que hay estas jornadas, pero sí por segundo año consecutivo con tanta hostigamiento y tanta resistencia, con tanto esfuerzo militante para hacerlas. Te referís a las jornadas interdisciplinarias de derechos humanos en la Universidad de las Madres. Exactamente, varios paneles, arrancan a las 5 de la tarde en ambos casos, el miércoles y el jueves. Va a estar, yo les digo quiénes van a estar, así rapidito. Ayelen Colosino, va a estar Juan Manuel Ciucci, Ana Laura Lareo, va a estar Pablo Yonto, va a estar Claudia Cesaroni, por supuesto va a estar Carmen Arias y Cristina Camaño, va a estar Martín Forciniti, va a estar el presidente cerrando las jornadas, el presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, Gustavo Rodenburg, presentando el disco de las Madres. A lo mejor alguna sorpresita de alguno de los músicos puede haber también participando. Así que, va a estar Pedro Lanteri. Voy a estar con Pedro Lanteri en una charla que vamos a hacer el jueves, explicando por qué las Madres de Plaza de Mayo no son un organismo de derechos humanos, sino una organización política. Todo esto en la Casa de las Madres, insisto, miércoles 26 y jueves 27, las segundas jornadas interdisciplinarias de derechos humanos de la Universidad de las Madres, la universidad donde están las madres, ¿no? Ustedes saben, la UNMA... La única. La UNMA todo mal. Por más que tenga el nombre, si no están las madres adentro, es una estafa política. Bueno, en esta sí, están las madres, es la Universidad de las Madres, la que funciona en Hipólito Yrigoyen 1584, así que los esperamos a todos y todas ahí. Y también les quiero adelantar que el próximo jueves va a ser una marcha muy especial en la plaza porque va a estar el compañero Renato Di Nicola, el compañero de Pescara, del grupo de apoyo a madres de Pescara, Italia, el que organizaba todos los años para el 30 de abril la avenida de varios compañeros italianos en la caravana Cabahuil. El compañero está en Buenos Aires y va a estar participando el próximo jueves de la Marcha de las Madres, así que va a ser una
hermosa marcha muy, muy esperada por el mundo madres, este gran compañero de hace tantos años. Así que nada, todos avisados, miércoles en la Casa de las Madres, el jueves también, y antes el jueves en la plaza, como siempre. Bueno, nos metemos con la historia, Luis. El archivo de las madres, el año 89 y el año 90, es decir, los primeros momentos de esa década, de esos 10 años que se venían, en realidad fueron más, porque la década del 90 no fue solamente el periodo de Menem, de la Rúa, la Alianza y la experiencia frustrada de ese gobierno también forman parte de la misma secuencia histórica, pero la tenemos a Eve en esos primeros momentos de la década del 90, estaba recién iniciándose el gobierno de Carlos Menem. Sí, un discurso el que vamos a pasar del 26 de octubre del 89, 20 días después de los decretos 1002, 1003, 1004 y 1005 de ese año 89, que otorgan los indultos a militares procesados que no habían sido alcanzados por la ley de obediencia debida y punto final, a Martínez de Hoz y también a militantes y a los jefes montoneros. Sí, hubo algunos militantes montoneros que rechazaron, ¿no? El caso de Graciela D'Aleo, muy digno el caso de Graciela D'Aleo, rechazando, no podía aceptar un indulto de parte de un gobierno que venía a hacer todo en contra del pueblo, pero además un indulto en el que empataban a los genocidas con los militantes revolucionarios. Y a los carapintadas también. Exacto, llegaba incluso hasta los carapintadas. Fue el primer indulto de Menem. Al año siguiente completaría la saga y ya dejaría absolutamente finiquitado todo, ninguno en prisión. Este fue el primero. Es para destacar eso, hay que estudiar ese momento de la historia. Tanto la ley de punto final no, pero sí la de evidencia de vida, tuvo el acompañamiento de sectores del peronismo revolucionario, ¿no? Y lo mismo este indulto. Había detrás un pedido de pacificación. El pedido de pacificación no vino solamente de los sectores castrenses, de los sectores militares, sino también de las cenizas del peronismo revolucionario. Muchas veces se olvida esto y hay que estudiarlo detalladamente, sobre todo para no repetir los mismos errores. Pero bueno, vamos a meternos ya con Eve. Entonces, marcha en la plaza, jueves 26 de octubre del año 1989. Compañeros, Elvira y compañeras. Nosotros queríamos hablar con usted. Como siempre les digo, cada día parece que uno no sabe por dónde empezar. Realmente no sabe por dónde empezar. Cuando lee tanta hipocresía, tanta complicidad, cuando escucha tantas voces que hoy se quieren alzar como otra vez grandes campeones de los derechos humanos. Y sabemos dónde estuvieron con la obediencia debida y con el punto final. Este perdón, este indulto, esta reconciliación impuesta desde el gobierno de Menem, es también para que nos olvidemos de algunas otras cosas, no solamente de los asesinatos y las torturas. Aunque parezca reiterativo, aunque nos cueste escucharlo, aunque mucha gente piensa que ya basta y no tenemos que decirlo más, no podemos dejar de recordar que miles de hombres y mujeres sucumbieron bajo las manos de estos terribles hombres que hicieron el terrorismo de Estado, que torturaron, que violaron, que asesinaron, que robaron al país, hoy indultados por el gobierno del doctor Menem. Y aceptado este indulto por muchos de los que los acompañan. Nosotros tenemos que rebelarnos. Y me pareció excelente la actitud de un joven que los esperó y los insultó. Y más excelente aún la actitud de otro joven que esperó a los montoneros y también los insultó. A mí me aterra tanta soberbia y tanto olvido. Las madres que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar, decimos que aquí es cierto que hay la teoría de los dos demonios, pero los dos demonios son, por un lado, las Fuerzas Armadas
y por otro lado la clase dirigente de los partidos políticos mayoritarios. Esos son los dos demonios para el país. Han indultado, han perdonado, pero nos vamos a seguir rebelando. Vamos a seguir gritando y reclamando por la justicia, por esa justicia que no se dio antes, porque es la misma que ahora, por esa justicia que no llegó para nuestros hijos, que no los quiso buscar, por esos jueces que contestaban serviles: señora, no los busque, no sabemos dónde están. Se fueron a Europa, se fueron con otra mujer. No nos tenemos que cansar de recordarlo. Estaban al servicio de los mismos que están hoy. Los jueces hoy son los mismos de ayer y están al servicio de la clase dominante. Están al servicio de los militares. Por eso se callan. Por la misma razón que no creemos en la justicia, es que no la queremos blanquear y no le vamos a ir a pedir que declare inconstitucional esta ley. Porque hay muchas cosas que vienen haciendo los jueces y la justicia de este país desde hace muchos años, violando permanentemente todo lo que es ley, todo lo que es democracia, con esa palabra que ellos se llenan la boca, violando la Constitución. Son los mismos jueces, los mismos hombres que han apoyado el indulto, y a esos no le vamos a ir a pedir que declare inconstitucional esta ley, porque no les creemos, porque no los reconocemos como jueces, porque no los reconocemos como justicia, porque estamos luchando para cambiar en serio la justicia, y no porque queremos la venganza, como dicen algunos políticos hipócritas, cuando las madres seguimos reclamando. Es porque queremos cambiar en serio, pero no en joda como hacen ellos. Queremos que la justicia sea la justicia que quiere el pueblo, donde los asesinos estén en la prisión para siempre y que no haya indulto, ni amnistía, ni prescripción de causas, ni obediencia de vida, ni punto final que los deje en libertad. Esta lucha la vamos a seguir, porque ya no estamos solas, porque esos otros hijos que hoy sienten que el reclamo de las madres con esta nueva forma de pelear, de luchar, de ser rebeldes, de querer resistir y combatir, sí, me lleno la boca, resistir y combatir, porque me siento militante revolucionaria, y ya dije el otro día que este pañuelo es revolucionario, porque queremos cambiar en serio, y estamos en el camino más difícil, en el camino del enfrentamiento a la clase, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a la clase dirigente política de los partidos mayoritarios. El doctor Menem podrá hacer muchas cosas: manejar aviones, bailar la samba, bailar un tango, jugar al fútbol con la camiseta de Renault, manejar como hizo ayer un tanque. Lo único que no va a poder hacer es este tanque que hay aquí, caminar entre las madres, porque para eso se necesita dignidad moral y no arriar las banderas, esas banderas que son las de nuestros hijos, que no se las vamos a regalar a nadie, porque hay muchos compañeros que sus madres y hermanos la han arriado, pero esos compañeros son hijos nuestros, ya no les pertenecen ni a los Falcones, ni a los Gilmerín, ni a nadie, son de esta plaza. Esos hijos los reivindicamos las madres de Plaza de Mayo, que jamás negociaremos sus órdenes. Bueno, dura, Eve. Sí.
impresionante. Además, eran años donde ya se empezaba a hablar del fin de la historia, del fin de las ideologías, ¿no? Eve reivindicando el pañuelo como revolucionario, reivindicando la sangre entregada por esa causa revolucionaria de sus hijos, de todos los hijos e hijos de las madres. Vos sabés que cuando vi el archivo que íbamos a pasar, busqué los considerandos de ese decreto, de esos decretos. Te leo partecita de uno. Dice que frente a los hechos que generaron esos desencuentros, la debida conducta social no ha de ser la de negarlos o fingir cínicamente que no existieron. Más tampoco ha de ser, en el extremo opuesto, una actitud que somate la vida comunitaria, el cotidiano depresivo y frustratorio influjos de ellos, y mantenga abiertas las heridas que causaron y nos coloque a todos bajo un signo fatalmente divisionista, dice el decreto. Que dejar atrás aquellos hechos luctuosos no es un acto de irresponsable condescendencia, es el requisito que debemos cumplir para unirnos solidariamente, como un solo pueblo, sin la división de dos bandos a que quiera arrastrarnos el pasado. Un solo pueblo, o sea, construir sobre la impunidad, sobre los asesinos caminando libres, sobre los 30.000 desaparecidos, los asesinados, los exiliados, construir un país. Qué cosa tan aberrante, ¿no? Era el país que se quería construir por esos años desde el Poder Ejecutivo y desde una clase política que acompañaba, ¿no? Eso es lo que quería marcar, ¿no? Pues siempre Eve buscando lo que está por debajo de la superficie. Era muy elocuente la crítica a Firmenich, al peronismo revolucionario que había sido encarcelado y que se venía beneficiado con este decreto de indulto. Un indulto que, como decíamos, no empezó solamente con Menem, venía ya trabajándose desde la época de Alfonsín, desde el 87 por lo menos, cuando se produce la rebelión Cara Pintada. ¿Y por qué? Muchas veces nos olvidamos de eso. Hay una declaración de los montoneros, de un grupo de montoneros detenidos en el 87, días antes de que se produzca la rebelión Cara Pintada, en la que reclaman una reconciliación y dan el puntapié inicial para la rebelión Cara Pintada, porque la rebelión Cara Pintada pedía justamente el fin de los juicios y una reconciliación. Se acabó. Basta de llamar a declarar a los militares. Bueno, el peronismo revolucionario había empezado pidiendo eso. Fue coincidente con la llegada del Papa. Todo ocurre muy rápidamente y un hecho atrás del otro. La llegada del Papa, la rebelión Cara Pintada y unos días antes la carta de los montoneros, una solicitada en el diario Clarín, que las madres fueron muy críticas, muy críticas. Bueno, a los pocos meses el resultado de esa rebelión Cara Pintada y con toda esa secuencia es la ley de obediencia debida, que prepara todo el escenario para cuando venga el otro gobierno, que es Menem, finalmente concrete el perdón final, que es este primer decreto de indulto, insistimos, al año siguiente otro, ¿no? Por eso las madres tan elocuentes en su reivindicación de la lucha de los hijos, de los desaparecidos, de levantar las banderas y no concederle la tutela de esas banderas a quienes las estaban traicionando, las estaban entregando, que eran, en este caso, Eve lo decía con nombre y apellido, Firmenich, ¿no? El líder de Montoneros. Así que bueno, ese es el contexto de lo que rodea este discurso de Eve tan fuerte, tan peleador, pero con tanta razón también, ¿no? Y con tanta verdad. Un año después, Eve va a España y es entrevistada por la televisión española, que produce un informe muy largo sobre las madres, y lo vemos en dos partes, ¿eh? Vamos. De Carlos Cano, ese precioso montaje, realmente habla de las madres de la Plaza de Mayo, ironiza, ridiculiza a aquellos que les llamaban a ustedes las locas de la Plaza de Mayo. ¿Conocía, supongo, esa canción? Sí, la conocemos, la entregó a las madres y, bueno, hay mucha gente que nos ha tildado de locas, algunas cariñosamente, y nosotros no nos afecta, nunca nos importó, porque uno puede estar loco de amor, de dolor, de sufrimiento, de muchas cosas, y a veces para luchar hace falta un poco de locura. Un poco de locura, de amor, dice. Han pasado 15 años, aproximadamente, 14 en un caso, 15 en otro,
desde que los paramilitares se llevaron a sus hijos y a su nuera también. En todo este tiempo ni una palabra, ni un mensaje, ni un gesto. ¿Dónde se sustenta entonces la esperanza? Bueno, siempre fuimos un movimiento de esperanza, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido esperanza no estaríamos en la calle. El tema es que yo quería aclarar que no fueron paramilitares, que fueron los militares en Argentina los que se llevaron a mis hijos y a los 30.000 desaparecidos que hay. La fuerza se sustenta en saber dónde uno va y qué uno quiere. Y cuando uno ve que lo que los hijos de nosotros queríamos nace en otros hombres y en otras mujeres, que es un reclamo muy ferviente por la justicia, por la vida, entonces uno va tomando mucha fuerza, y cuando uno sabe dónde va y qué es lo que quiere, tiene fuerza y pierde el miedo. Las dos cosas que nos adjudican a las madres, ¿no? Que no tenemos miedo y que tenemos mucha fuerza. Y creo que eso uno lo logra cuando sabe a dónde va y qué es lo que quiere. Mire, me resulta, señora Bonafini, muy duro, ¿no?, preguntarle esto, pero ustedes, de verdad, las madres que siguen buscando a sus hijos y las abuelas que siguen buscando a sus nietos, ¿ustedes tienen la esperanza de recuperarlos con vida? ¿Ustedes creen que pueden estar todavía en algún rincón de la Pampa o de la Antártida con un destacamento militar o paramilitar custodiándolos? ¿Realmente creen ustedes que los pueden encontrar? No. El reclamo de aparición con vida es un cuestionamiento al sistema, este sistema que se cae en muchos lugares y que se aplica permanentemente. La aparición con vida es porque nadie nos dijo qué pasó con ellos. Entonces, si a una madre le secuestran los hijos y no hay ningún responsable que dice yo me lo llevé o yo... Entonces, ¿cómo uno lo va a dar le va a decir al gobierno o a los militares, sí, yo reconozco que están muertos? Es como volverlos a asesinar. La única manera de seguir en la lucha es reclamarlos esa aparición con vida que tiene vigencia permanente, porque la aparición con vida es una consigna que se ha hecho carne en el mundo. Hay muchas cosas que pasan en todas partes, desgraciadamente, y esta consigna de las madres ha tomado muchísima fuerza. Nosotros no los vamos a volver a asesinar, reconociendo la muerte sin que nadie nos diga quién dijo que debían desaparecer, quién los secuestró, quién los torturó, quién los asesinó, quién los fusiló, quién los enterró, qué jueces corruptos participaron, porque hay certificados de defunción que dicen tal o cual fue muerto en un enfrentamiento cuando sabemos que fueron fusilados, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar aclarado antes de que nosotros aceptemos la muerte así, porque sí, por eso aparición con vida es para defender la vida. Dice usted que nadie se ha hecho responsable de esas desapariciones, pero ustedes saben de personas y se ha demostrado que han participado en esas desapariciones. Ahí está el nombre del capitán Astiz, del teniente coronel Seineldín, del general Camps, que fue jefe de la policía en Buenos Aires, y por supuesto Videla, Galtieri, etcétera, etcétera. Hay 3.600 asesinos identificados por gente que ha estado en los campos de concentración, que ha sido torturada, o gente que ha reconocido, muchas madres que han reconocido a los que hacían el operativo en su casa, que iban por los techos, que buscaban a los hijos, y muchas madres que desgraciadamente vieron asesinar a sus hijos en las puertas de sus casas. Y no están identificados. Quien no quiere hacer nada por condenarlos es la justicia y los gobiernos que hemos tenido constitucionales, que primero parecían que iban a hacer algo y después realmente hicieron las leyes, como Alfonsín de obediencia de vida y punto final, y ahora el doctor Menem, que ha perdonado a los pocos que quedaban en la prisión. Y un asesino en libertad pone en peligro la libertad de todos. Ahí estaba Eve en la televisión española, año 1990, y la pregunta que durante tantos años le hicieron a las madres, ¿no? ¿Pero ustedes siguen pidiendo que aparezcan con vida? ¿Creen que están con vida? No, dice. Sabemos que no, pero es un reclamo político, ¿no? Porque el sistema te puede dar todo. Te puede dar indemnizaciones económicas, hasta meter presos a los militares, te puede dar, como dio, ir a elecciones, poder recuperar las Malvinas, pensiones, menos una cosa, aparición con vida. Y era lo único que las madres les exigían a los militares, ¿no? Y ahí explicando la racionalidad implacable de esa consigna, aparición con vida, que aún hoy siguen levantando, y aparecieron con vida, aparecen en cada uno que lucha y que pelea. Escuchamos la segunda parte de Eve en España, en la televisión española. Estamos hablando de un genocidio, 30.000 personas, 30.000 desaparecidos. Estamos hablando de una carnicería y de sus carniceros, que están sueltos, que están libres. Eso es un drama, por supuesto, pero yo no sé qué le parece a usted. Quizá haya otro drama, particularmente para ustedes,
y es que quizá la sociedad argentina les está invitando a que se olviden. Ya sé que es muy fácil, porque al que no le falta un hijo en casa no es lo mismo que se lo hayan quitado a una vecina, pero ¿ustedes no sienten como si la sociedad argentina 15 años después les dijera, ya basta? Bueno, yo creo que hay una parte de la sociedad que quiere olvidar y otra parte que no. Por eso las marchas de las madres son acompañadas por miles de personas, ¿no? Yo creo que si toda la sociedad argentina quisiera olvidar, realmente no hubiera participación de la gente en nuestras marchas. Hay una parte, claro, la parte que se siente un poco culpable por haber callado, por haber omitido, por haber silenciado, por no haber participado, por haber pensado que en algo andarían. En fin, hay muchas cuestiones por las que la gente quiere olvidar, ¿no? En cambio, una gran parte de la población que dice no olvidaremos, no perdonaremos, que es la consigna de las madres, que nos acompañaron en la última marcha, más de 60.000 personas. Entonces creo que en todo el país hay hombres y mujeres que apoyan con grupos de apoyo a las madres de Plaza de Mayo, porque creen en nuestro trabajo, porque creen en nuestra lucha, porque nuestra lucha es por muchas razones, no solamente por encontrar la justicia, que creo que es la principal, que el pueblo tiene hambre, pero tiene dos clases de hambre, hambre de justicia y hambre del estómago. Y estamos trabajando en los dos sentidos, porque los gobernantes argentinos no se dan cuenta que el hambre mata más que las balas, por las mismas razones, por aplicar un plan económico a fondo, por el que indica el imperialismo, en este caso Estados Unidos. Viaja permanentemente la gente del Fondo Monetario a la Argentina a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que no vamos a recuperar a nuestros hijos, pero los hemos recuperado en otros hombres y mujeres que luchan, en otros hombres y mujeres que nos acompañan. Además, ese buscar a los 30.000 no fue fácil para cada madre. Es como socializar la maternidad. Uno empieza por lo personal, por lo propio, y de repente se da cuenta que solo eso no sirve, que hay que unirse, que hay que ser más amplio. Entonces el buscar a otros también nos hizo encontrar en otros a nuestros propios hijos. Entonces eso para nosotros ha sido una cosa que nos hace sentir bien, porque esa familia que fue destruida por los militares argentinos se recompone a partir de otros jóvenes y otras mujeres que están en esta lucha tan difícil pero tan hermosa, porque es una lucha de amor, de esperanza en nuestro pueblo, de esperanza en los hombres de todo el mundo que nos tienden las manos. Carlos Menem, el presidente de su país, ha hecho unas declaraciones últimamente, y algunas de estas noticias que hemos recibido esta noche están en relación con ello, hablando de facultar al ejército argentino para actuar en caso de conmoción interior. Citamos textualmente. Sí, ha hecho una ley. ¿Qué interpreta usted por esto? Ha hecho una ley, justamente porque a los militares primero les dieron la libertad, el perdón, la conciliación, la amnistía, punto final, obediencia de vida, y ahora les dan la posibilidad de intervenir internamente porque los necesitan para reprimir. Para eso los dejaron en libertad, porque el gobierno que no va a encontrar salida, que aprieta, que no da trabajo, que es capaz de permitir las torturas. En mi país se tortura permanentemente. A un joven que roba un pasacasé lo torturan en la comisaría. Hoy. En 1990. Sí, y lo torturan con las torturas más refinadas, más sádicas, que son las sondas internas aplicadas en los genitales. Los destrozan, no sirven más como seres humanos. Y hay varios casos en distintos lugares pequeños, pero que están en donde están asentados estos monstruos, que perdonan los mismos gobernantes que después los usan para reprimir. Porque la salida es esa, según parece para el doctor Menem, es pagar la deuda a costa del hambre del pueblo y reprimir al pueblo cuando se va a reclamar trabajo o comida. Vamos a concluir ya. Realmente esta es una conversación impresionante y quiero referirme a ese pañuelo que lleva usted, porque he leído en la documentación para preparar esta entrevista que ustedes simbolizan con ello los pañales de sus hijos. ¿Es así? Sí, la primera vez que usamos en la cabeza el pañuelo fue un pañal de nuestros hijos. Luego se transformó con el nombre y cuando socializamos la maternidad le pusimos Aparición con Vida, Madres de Plaza de Mayo. ¿Y usted lleva en su pañuelo el nombre de sus hijos? No, lo hemos sacado porque los buscamos a todos. Hubo una época en que sí, que cada una salió por lo personal se convirtió en colectivo y hoy el pañuelo blanco es símbolo en muchos lugares de la lucha por la vida, por la justicia, por la libertad, contra el hambre, la miseria, la degradación. Las madres hacemos política sin partidismo, pero la política unida a la ética, a la moral y sobre todo al amor y al sentimiento, que creo que se está olvidando demasiado en este mundo. Hacen política, pero en cualquier caso dan un tremendo testimonio de humanidad y de amor. Gracias por estar aquí y gracias por esos mensajes que dan confianza en que vale la pena vivir
a pesar de los horrores que a veces se producen en algún rincón del mundo. Gracias a ustedes y vale la pena vivir mientras uno tenga amor en el corazón. Ahí estaba Eve con 62 años. En España se nos fue el tiempo. Hasta el